Educación y Pedagogía Crítica. Y pues nuestros invitados de hoy son el profe Miguel, quien es licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas con maestría en Lingüística Aplicada de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene experiencia en planeación y ejecución de proyectos relacionados con la competencia comunicativa, intercultural y literaria. Además posee habilidades comunicativas tanto en comprensión como en la producción oral y escrita en español, inglés y francés. Y pues nuestra invitada es mi compañera Mariana Rivas, quien es estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales. Actualmente ella es la vicepresidenta del Consejo de la Facultad. Sus pasatiempos favoritos son bailar, leer, ver películas, viajar. Quiere generar cambios en la sociedad, empezando por los niños y niñas, ya que son ellos el presente del país, y además ayudar a los demás, que es lo que la motiva a buscar alternativas que estén más allá del aula. Bueno, les voy a realizar una pequeña introducción. La educación y la pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar, además de desafiar la dominación, las creencias y las prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica en la cual los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. En esta tradición, el maestro trabaja para guiar a los estudiantes a cuestionar las teorías y las prácticas consideradas como represivas, animando a generar respuestas liberadoras tanto a nivel individual como colectivo, las cuales ocasionan cambios en sus actuales condiciones de vida. Básicamente este es un tema muy interesante porque pues, contribuye a incentivar el pensamiento crítico y que el educando no se quede con ese rol pasivo como tipo de educación bancaria de la cual nos hablaba Freire, sino que más bien cuestione esa información que está recibiendo del docente. Por eso procedemos a las siguientes preguntas. Y profe Miguel, quisiera preguntarle cómo se podría desarrollar la pedagogía crítica en el aula de clase. Buenos días. Básicamente, pues dependiendo de la concepción de pedagogía crítica, digamos que está la postura de Freire, pero pues he trabajado desde GIU. Básicamente también hay una concepción de lo que son las estructuras dominantes. Y cómo se puede desarrollar, pues prácticamente hay que permitir a los estudiantes romper límites. ¿De qué modo? Pues básicamente estamos en una sociedad en la que todavía no comprendemos qué es romper un límite. Ejemplo, en mis clases yo no tomo asistencia y no es porque sí, es porque básicamente el estudiante debe sentir que si falta una clase pues está perdiendo algo, ¿sí? Que hay clases que yo creo que ustedes lo han vivido y ustedes dicen no puedo faltar a esa clase porque si no voy algo pasa o va a faltar algo, ¿cierto? Eso es romper un límite, es que usted tenga la capacidad de decidir que en la estructura orgánica de una universidad en la que usted se afana por las fallas, no se afane por ellas, sino se afane por la conceptualización. Otro ejemplo es que se permita, por ejemplo, que un estudiante me dijo una vez parcero, ¿sí? Pues yo no veo ningún inconveniente allí, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que básicamente los profes siempre hablamos de una relación horizontal y hoy estamos en un auditorio en el que yo empiezo a hablar y en el que primero me presentaron a mí, porque pues yo estoy en una estructura mucho más alta que ellos, ¿sí? Y es triste, porque las dinámicas van a ser las mismas y eso repercute. Y ustedes están sentados mirándonos y ustedes están en la misma estructura y todo es el mismo juego y todos nos desconectamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si en vez de estar en esas sillas estarían disfrutando de este tapete? ¿Cierto? Entonces, siéntense en este tapete un rato, una presentación en el tapete, unos sentados en sus sillas y miren la diferencia, ¿sí? Eso quiere decir romper límites, es decir, que todas las estructuras que tenemos en la universidad están por algo, ¿sí? Entonces hay profes que les pueden decir siéntese en el suelo, pero pasa un administrativo y les va a decir vayan rápido a las sillas porque me van a regañar.
no tiene sentido, ¿sí? De ese modo, pues concluyendo, ¿cómo se puede desarrollar? Prácticamente es permitiéndole al estudiante entender que romper un límite implica unas consecuencias, pero tampoco podemos estar bajo el límite. El problema de lo crítico es que hay gente que lucha por posturas que no son posibles, ¿sí? Y se justifica todo, pero puede haber una persona luchando por un ideal muy bueno y muy conveniente para esa persona, pero ese ideal va a afectar a todo el grupo, ¿sí? Entonces usted se debe preguntar allí la comodidad de quién es la que debe primar, ¿cierto? El profe anterior, el profe que estaba, el profe de Derecho, comentó y dijo básicamente que miramos individualidades y demás, y eso es mentira, ¿sí? Por ejemplo, el chico que estabas poniendo ahorita acá tenía una camiseta de Faith, ¿sí? Y usted dice, bueno, escucha reggaetón, chévere, le gusta. ¿Alguien le ha preguntado en una clase cuál es su canción favorita? ¿Alguien le ha preguntado qué hay allí en la conceptualización, por ejemplo, ¿sí? Y yo me fijo en todos esos detalles, porque cuando yo voy a hablar, pues le puedo preguntar, ¿sí? Y le pregunto, ¿a usted le gustan las neas? ¿Le gusta el 7? ¿Va a comprar una DT? ¿Sí? Y ahí está, y él me puede responder, sí, yo quiero comprar una DT, y yo puedo decir, pues hay que trabajar para comprar una, pero cuando usted compre una, debe tener presente lo siguiente, que usted va a ser parte de una comunidad, y cuando usted hace parte de esa comunidad, va a tener unos límites que va a adquirir, y es decir, puede ser que la policía lo detenga más para hacerle revisión, porque pues es una moto que usualmente es para cometer delitos, ¿cierto? Entonces usted dice, ya pertenezco allí, pero usted no se puede enojar porque usted debe conocer los límites. Entonces, si él es crítico, cuando vea a la policía debe saber, pues sí, estoy en orden y demás, pero no puedo discutir. Y tiene que empezar a mirar desde su límite cómo romperlo y decir, vean que si de tener una DT o vestirme así o hacer esto, no implica que yo sea lo que los demás piensan. Eso. Mariana. Mariana. Buenos días para todos y para todas. Efectivamente concuerdo con lo postulado por el profesor. Efectivamente, desde el aula, digamos que este desarrollo de la crítica en un aula de clases es fundamental en todas las etapas, no solo incentivarla desde la etapa, desde las primeras etapas, pues porque todo es un fortalecimiento y todos son procesos y ciclos que debemos ir efectivamente desarrollando. El encasillar a un estudiante a unas dinámicas sin mostrar mayor contexto va a generar que el estudiante efectivamente genere pues a sí mismo un pensamiento encasillado y que no le permita generar e ir más allá. Considero que desarrollar esta pedagogía nace desde las dinámicas de llevar al estudiante al más allá. O sea, no un hecho de muerte ni nada de eso, sino en el hecho de que efectivamente hay que mostrarle al estudiante los diferentes contextos en donde se puede desenvolver. Mostrarle que el estudiante tiene unos privilegios que muy probablemente otras personas no pueden tener. Y es a partir de estas dinámicas en donde se pueden empezar a generar estas posturas críticas que construyan a una sociedad precisamente. Porque no solo es la crítica por la crítica, sino qué tipo de crítica estamos incentivando. Como lo decía el profesor, el hecho, por ejemplo, de generar esa crítica frente a los gustos de nuestros mismos compañeros, es también el hecho de entender a los demás. En ciencias sociales, y pues Alejo me va a comprender en ese sentido, es muy raro que una persona esté escuchando reggaetón. Y pues yo escucho también que Fercho, que bueno, muchos, Bad Bunny y todo eso, pero para otras personas, por ejemplo, para las ciencias sociales, o sea, si usted es un docente de ciencias sociales, de historia, de geografía, ¿qué hace escuchando ese tipo de cosas? Y es sencillamente me gusta. Y mis gustos no deben interferir en lo que yo sé y en mi práctica, porque efectivamente hay que empezar a generar ese tipo de críticas.
A ti te puede gustar algo y puedes comprender a una persona desde sus lógicas, pero obviamente, pues quién eres para venir a deconstruir eso que ya tiene la otra persona formado. Entonces, considero prácticamente desarrollar esa crítica y llevar al estudiante más allá de sus contextos, de lo que tiene a su alcance y hacerle notar que en este mundo hay una diversidad de pensamientos y una diversidad de gustos, de formas de pensar, o sea, de críticas, hay tantas cosas que el estudiante debe comprender para sí mismo poder solventar y generar una transformación social. Nuestra segunda pregunta es, ¿por qué es importante que los docentes contribuyan al pensamiento crítico en sus estudiantes? Porque es importante, bueno, yo considero que todos en algún momento necesitamos unas guías y son guías que tú estás dispuesto a aceptar o no. Entonces, en nuestra labor como futuros docentes y como docentes, considero que debemos ser como esos caminitos y esas, bueno, más que caminos, esas luces que puedan guiar al estudiante. El estudiante está en toda su capacidad y en toda su decisión de aceptar o no lo que nosotros le demos. Sin embargo, nosotros tenemos esa labor tan bonita y es poder guiarlo y decirle, hombre, usted se puede ir por acá, porque efectivamente construyendo ese pensamiento crítico no va a estar tan alejado de las realidades en cierto sentido y no va a comer, como se dice normalmente, no va a comer entero, no va a tragar entero, que son cosas que se necesitan en estos momentos demasiado, ¿no? Que creo que lo estamos evidenciando con unas sociedades deconstruidas, unas sociedades polarizadas. Entonces es eso, poder guiar a los estudiantes. Que sea efectivo o no, ya es una discusión completamente diferente, pero en nuestra labor como docentes es importante poder guiar y mostrarle, como lo que ya había mencionado, esos contextos y poder mostrarle al estudiante que efectivamente por sí solo puede valerse y puede efectivamente ser una persona que contribuya y que, digamos, más adelante genere soluciones para una sociedad que está prácticamente en estos momentos fragmentada. Bueno, estoy parcialmente de acuerdo porque ¿a ustedes les gusta dormir con alguien? ¿Han dormido con alguien? ¿Sí? Con alguien, sea su mamá, no importa. ¿Sí? Entonces piensen que usted duerme con alguien y el pensamiento crítico le permite a usted seleccionar quién. ¿Sí? No siempre es lo que yo quiero. Es decir, el pensamiento crítico actualmente, como les comenté en la idea anterior, es que la gente que lucha por un ideal finalmente lucha por su propio bienestar y ese propio bienestar genera poder. Cuando yo estoy en el poder hay otros que van a estar subordinados, no importa quién sea el que dirija, si sigue su postura va a haber un subordinado, porque siempre hay alguien que está siendo afectado, ¿sí? Entonces el pensamiento crítico lo que le permite a ustedes es entender los límites, no es solo cruzarlos, es entenderlos. Entonces piense que usted duerme con alguien, usted tuvo una velada hermosa y usted va a dormir con alguien y esa persona tiene 8 cobijas y usted mira la cama con 8 cobijas y no tiene almohadas. ¿Usted qué hace? ¿Se acuesta ahí por amor? ¿Cierto? Porque usted lo hace por amor. Usted dice, voy a dormir con 8 cobijas y sin almohadas, porque pues por amor, y el colchón es duro. Entonces usted, desde lo crítico, pues usted tiene que realizar una negociación, ¿cierto? Y usted dice que hay unos límites. ¿Cuáles son los límites? Pues tendríamos que negociar el número de cobijas, o si yo duermo en otro lado, o si voy a conseguir una almohada o no la voy a conseguir. Porque yo no le puedo decir a la persona que va a dormir siempre sin almohadas porque yo duermo sin almohadas, ¿cierto? Entonces cuando esa persona hace el proceso crítico, se da cuenta que conociendo al otro, pero realmente interactuando con el otro, puede llegar a negociaciones. Las relaciones, ¿por qué fallan? Porque nunca están esas negociaciones. Porque usted se acostó 2 años en una cama con 8 cobijas, sin almohadas, y un día usted dice, estoy cansado de dormir sin almohadas y con 8 cobijas.
y en 2 años usted se aburrió completamente y nunca se lo comentó al otro, ¿cierto? Porque así funciona la mayoría. Entonces, usted al final se entera que estaba haciendo muchas cosas mal. Lo mismo en las clases. En las clases, Elkin me dará la razón porque está en una clase conmigo, bueno, estuvo, menos mal ya se acabó, no lo vuelvo a ver. Era lunes 9 de la mañana, iniciaba con un quiz de preguntas cerradas sobre lecturas. Y él un día me dijo, profe, pero es que es lunes y todos los lunes vengo y quiz y preguntas cerradas. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, pues evaluamos, pero de otra forma. Ah, hay pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Pues que a mí también me aburría evaluarlos, pero alguien tenía que quejarse. Porque si nadie se queja, yo sigo. Si nadie se queja, yo sigo. ¿Cierto? Pero yo lo hago intencionalmente. Entonces cambiamos las dinámicas. Y las intervenciones o los controles de lectura fueron grupales, hicimos diferentes cosas. ¿Y qué se negoció? La forma de hacer el control de lectura, más no obviar las lecturas. ¿Sí ven? Y ahí está, porque él conoce el límite, y el límite es, claro, cambiamos la evaluación, pero no dejemos de leer. ¿Sí ven? Y así creo que sea. Creo. Dale, nos quedan las dos, gracias, profe, nos quedan las dos últimas preguntas. ¿Crees que sea posible aplicar la pedagogía crítica en la Universidad de la Gran Colombia? Teniendo en cuenta pues que la universidad está basada en fundamentos cristianos, bolivarianos. Bueno, espero no se me acabe el contrato. Obviamente sí, porque nosotros tenemos libertad de cátedra. Sí, nosotros tenemos libertad de cátedra, y es decir, debemos tener conciencia de lo que se desarrolla en clase. Nosotros también tenemos que desarrollar el pensamiento crítico. Y es decir, si la universidad genera eventos, no sé, del cristianismo, aunque yo no sé, pero nunca me han invitado, nunca he tenido intervenciones sobre el cristianismo en mis clases, pero si algún día lo decidiera, yo tengo que saber hasta dónde está el límite, ¿sí? Lo mismo que vengo una y otra vez diciéndoles. Claro que es posible, pero es demasiado difícil. Es demasiado difícil porque los estudiantes, y yo también lo fui, o soy, yo también tengo miedo cuando entro a una clase. Hay dos elementos que mueven una clase. Uno es el miedo y dos es el no aprender a perder, ¿sí? Es decir, la nota usted no le dice quién es, pero le dicen dónde está, ¿sí? Es decir, si usted saca 2 en un parcial, le quiere decir que usted está en una ruta en la que le falta profundizar en ciertos conceptos, más no le dice que usted es un bruto. Pero pues como los profes no entendemos eso, ¿cierto? Entonces los profes lo que hacemos es, si usted sacó 2 en este parcial, pues se jodió porque ese tema ya no lo vamos a avanzar y usted ya no va a avanzar de ahí. Entonces la evaluación debe permitirnos saber dónde estamos y de ese modo avanzar, ¿sí? No celebrar que perdieron, tampoco celebrar que todos tienen 5, porque usted cómo va a tener 5 en algo que hasta ahora está aprendiendo, y es que no existe el ensayo y el error en la universidad. Si ustedes se fijan, no hay un profe que diga, voy a hacerles 3 quizzes sobre lo mismo, y en el primero yo sé que usted va a perder, y en el segundo pues le tiene que ir mejor, y en el tercero le tiene que ir mucho mejor. Eso no existe, y eso es pensamiento crítico, que usted diga, oiga, yo estaba acá, volví a hacerlo, como nadar. Usted presenta una prueba de natación, de pronto lo hace lento la primera, entrena un poco más, la segunda le tiene que ir mejor y la tercera pues tiene que conseguirlo, ¿cierto? De ese modo tendría que funcionar el pensamiento crítico. En mis clases de francés yo dejo ejercicios que los estudiantes califican solos y yo confío en ellos. Yo les digo, ¿cuánto sacó? Y me dicen efectivamente 1.8, 1.6, 1.2 y yo pues me alegro porque sé que hay una persona que sabe en dónde está. ¿Sí? Así como al principio usted les pregunta cuánto sacó y dicen todos 4, 4, 5, 4, 6 y usted dice, pues no se engañe, porque usted necesita... Si usted me dice que sacó 1.6, se lo juro que yo hago tutorías o refuerzo el tema, se lo juro, ¿sí? Pero si usted me dice que sacó 5, yo no hago tutorías ni nada y usted se va con ese engaño para la casa y ese tema sacó 5 acá, pero cuando presente una entrevista o un examen internacional,
pues se lo van a cobrar, ¿sí ven? Entonces creo que en esas dinámicas de evaluación se puede desarrollar. Muchas gracias, profe. Mariana, tú como vicepresidenta del Consejo de la Facultad, ¿crees que sea posible aplicar la pedagogía crítica acá en la Universidad de la Gran Colombia? Gracias. Pues como lo venía diciendo el profesor, efectivamente hay dinámicas que se están ejerciendo y se están ejecutando en función de generar esa pedagogía crítica, ¿no? De generar no solo la pedagogía crítica entre docente y estudiante, sino entre los mismos estudiantes. Independientemente de las cátedras que imparta la universidad y de sus fundamentos, considero que también estamos en un país libre y nuestra constitución también lo avala, es el hecho de que somos libres de pensar, de decir y de hacer cosas, siempre y cuando pues efectivamente no afectemos en nuestra libertad, no afectemos a los demás. Sí es posible, creo que efectivamente, como lo venía mencionando el profesor, se ha ido ejecutando desde diferentes áreas y pues también desde las perspectivas de los mismos docentes, porque no todos, por ejemplo, los docentes están en la capacidad de aceptar eso que el profesor acá estaba mencionando. Y por ejemplo con las notas lo que decía es efectivamente, o sea, es muy cierto. Usted simplemente porque se saque 5, entonces ya no necesita refuerzo sobre ese tema que hasta ahora está aprendiendo. Efectivamente está aprendiendo. Si le pregunto dentro de un mes se va a acordar perfecto de lo que escribió. Entonces, efectivamente se puede generar, pero todo es con cautela, ¿no? Todo es revisando que no vayamos a afectar a los demás. Esa postura crítica y pues también comprendiendo esas posturas críticas que nos puedan enseñar e impartir en la universidad. Listo, muchas gracias. Yo quería primero que todo agradecerles porque yo en este momento de hacer otras cosas, sin embargo pues nos dieron un poquito de su tiempo y pues no siendo más, muchas gracias. Preguntas del auditorio. Ya. Bueno, ya de acuerdo a todo lo que se habló y pues nos comentaron ustedes si están en sí, digamos, la pedagogía crítica se han abierto a las posibilidades frente a ciertas situaciones en la actualidad o frente a cosas que no sucedan prácticamente. ¿Qué implementarían como docente y futura docente para fortalecer ese pensamiento crítico en los estudiantes? Bueno, yo quitaría el condicional de la pregunta y me enfocaría un poco más a declarar. Lo que básicamente hay que hacer es confiar, ¿sí? Es decir, la confianza de que usted está formando a una persona que es capaz de tomar decisiones afuera que no van a afectar a los demás, ¿sí? Siempre se afecta a alguien. La cuestión es que usted debe entender que hay que sentirse cómodo, ¿sí? Es decir, a mis estudiantes yo les enseño que cuando sean profesores deben sentirse cómodos. Es decir, si ustedes ven mi estética, pues no está muy acorde a lo que naturalmente se piensa como un profesor universitario. Y mi discurso tampoco está muy ligado a lo que encaminamos hacia un discurso académico, aunque mencioné a Gibu o a Bauman, no tiene ninguna relación allí con esto. Lo que les enseño es básicamente que hay contextos que existen y funcionan, ¿sí? Es decir, usted no puede ir a una comunidad a transformarla porque usted quiere transformarla desde su perspectiva, ¿sí? Hay gente que critica la educación para el trabajo, por ejemplo. ¿Qué tal si usted va a una comunidad en la que necesitan carpinteros mecánicos? Los necesitan, porque se están acabando y los están formando para eso. Es decir, usted quiere que todos sean filósofos, académicos y demás, y usted dice, tienen que ser filósofos, pero cuando usted crea filósofos, forma filósofos, usted no está contribuyendo a las necesidades de esa comunidad,
Entonces, lo que yo le aconsejo a mis estudiantes es revise en la institución que usted trabaja qué necesitan, cuál es la perspectiva de ser humano que tienen y si usted está de acuerdo o si usted se siente cómodo o no para formar a ese ser humano. Porque formar trabajadores no está mal, ¿cierto? Lo que habría que revisar son las políticas de empleo, pero formar trabajadores no está mal si la comunidad los necesita, ¿cierto? Y esa comunidad avanzaría y esa comunidad cumpliría con todas sus metas y viviría en paz y en armonía. Si usted no se siente cómodo haciéndolo, busque otra institución en otra comunidad en la que se sienta cómodo o cómoda y de ese modo pueda contribuir, ¿sí? Es como lo que podría ser. Desde mi perspectiva como futura docente, efectivamente, bueno, concuerdo con muchas cosas que dice acá el profesor. Sí, este man. Y algo curioso que también menciona y que me ha permitido, digamos, también evidenciarlo en las clases y a lo largo de la carrera, es que un pensamiento crítico, digamos, un aula crítica también se forma a partir de la confianza que uno le da a los estudiantes. Entonces yo no puedo encasillar a mis estudiantes con un discurso netamente teórico y un discurso que sea muy técnico, porque efectivamente los estudiantes se van a cansar y se van a quedar como en eso. Entonces eso ya existe, lo comprendo, pero ahí queda en muchas ocasiones. Siento que como docente, bueno, he intentado también generar esas dinámicas de ser yo, o sea, yo no puedo fingir frente a un aula lo que no soy, porque eso también genera unas perspectivas y unas dinámicas en los estudiantes que pues no van a ser como muy lógicas o que no van a ser como muy comprendidas y que en muchas ocasiones pueden llegar a ser muy cansonas y fastidiantes. Desde otro contexto, entonces, en lo social, considero que los estudiantes en mis clases y he intentado, digamos, en las diferentes dinámicas que se han ejecutado en las clases, ejercer debates con juegos de roles. Los juegos de roles, pues, efectivamente me permite poner a un estudiante en una posición que probablemente no le guste, pero que tiene que comprender porque hace parte de una sociedad en la que está viviendo, en la que está formándose y en la que está siendo efectivamente ciudadano. Esos juegos de roles efectivamente en muchas ocasiones ayudan y comprenden dinámicas que el estudiante estaba muy alejado, y es lo que ya les había mencionado durante el discurso de las anteriores respuestas, el entender que no estoy solo yo en mi entorno y que no existe solo mi contexto, sino que existen otros contextos. Fundamentar la empatía creo que es algo también necesario y fundamental, valga la redundancia, para poder generar un pensamiento crítico y críticas constructivas a una sociedad. Entonces, desde esas dinámicas ejercería como futura docente en mis clases. Eso sería todo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿sí? Tú hablabas acerca de la autosuperación y referente a eso, como docente y como estudiante, ¿de qué manera fomentarían la autosuperación desde tu punto como estudiante y como docente en una aula de clases? ¿Autosuperación? Bueno, para hablar de la autosuperación también hay que entender que no solo es el papel que terceros se puedan ejercer sobre ti, sino la autonomía que tú tengas para generar esas dinámicas que ya estamos mencionando. Uno no puede guiar, no puede arrastrar a los demás, porque creo que la vida no se trata de eso, sino que la vida se trata de, efectivamente, como yo lo había dado, de iluminar y de dar pequeños pasos, pequeños parámetros para que puedan generar ejercicios como los que estás mencionando. Entonces, efectivamente, en el ejercicio de docente es el hecho de que el estudiante pueda generar una crítica y pueda generar así mismo una autonomía, que el estudiante sea una persona que actúe en sociedad, pero que a la vez genere un discurso muy individual y que lo identifique y que pueda rescatar.
es su opinión y defenderla va a ser, digamos que, primordial. Puede cambiar, puede variar respecto a las demás perspectivas, que efectivamente, bueno, estaba equivocado. Eso también es, digamos que, superarse como estudiante. Entonces, efectivamente, ver en qué dinámicas estoy fallando para corregirlas y no ensimismarme y quedarme en ese discurso de lo estoy haciendo bien y esto es mi superación y no hay más. Entonces, es efectivamente como esa guía, esa lucecita. ¿Listo? Además, entonces el resumen para que nos digan si quedó en ese resumen coordinado lo que quisieran decirnos para que nos digan ustedes. Bueno, la propuesta de enseñanza en la cual los estudiantes son guiados a generar propuestas generadoras del pensamiento crítico, como la pedagogía crítica en el aula, las estructuras dominantes, pero permitiendo a los estudiantes romper el límite, en este caso la capacidad de buscar el conocimiento, mientras que las dinámicas educativas siguen siendo constantes, reconociendo pues el límite que éstas tienen y las consecuencias que generan en los estudiantes. El formar parte de una comunidad buscando una transformación social, esta desde el ámbito educativo debe ir apoyado de un contexto en el cual se puede desenvolver con sus privilegios y el cómo desde su posición puede ayudar a mejorar el entorno respetando la diversidad en la que se encuentran los alumnos y la cultura en la que viven. Como docente se puede dar una guía para seguir un camino que brinda un espacio seguro para unificar la sociedad y que el hecho de luchar por un ideal que fomenta la búsqueda de poder, pero que gracias al pensamiento crítico debe ver cómo cambiar las dinámicas a partir de la comunicación empática, generando confianza, respeto y el desarrollo de la conciencia de manera individual y grupal. Sí. Respetando la diversidad, pero integrando la diversidad. Listo. Gracias. ¿Algún consejo, algo que les quieras decir a tus futuros colegas? Sí. Pues básicamente es, siempre realicen la conceptualización, pero nunca sean extremistas, es decir, tienen que estar siempre a la vanguardia de qué está sucediendo en el mundo y evaluando si esos nuevos límites son los que están permitiendo que todos convivamos y que todos estemos cómodos, ¿sí? Pues porque así como les puedo molestar como mencionando alguna canción de reggaetón como lo hice en el principio de mi discurso, pues también si alguien escucha Slayer o Metallica o Slipknot también podemos hablar, ¿no? O Rubén Blades, no sé, o si les gusta la música instrumental podemos hablar de Astor Piazzolla, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las comunidades con las que he trabajado, he intentado acercarme a sus gustos, ¿sí? Y es por lo mismo que puedo integrar, no respetar, porque sí, a veces yo le digo lo respeto, pero hágase ya. Entonces, integrarlo. Y es poderle decir, oiga, se verá su camiseta. Así dicen, ay, profe, ¿escucha reggaetón? No, no, pero pues sí he escuchado a ese artista y no me disgusta, ¿cierto? Pero pues también le puedo decir a alguien que traiga otra camiseta, me gusta y sé qué es, ¿sí? Entonces como que estén siempre abiertos a la posibilidad de transformar desde el reconocimiento del otro.